Lo prometido, aquí estamos para nuestro segundo panel con dos de los representantes de la mesa enlace, Carlos Achetoni, que es presidente de la Federación Agraria Argentina, y Carlos Gianni-Soto, presidente de Coninagro, que nos acompaña aquí. A los dos les doy la bienvenida, gracias por estar acá en nuestro estudio de Agro Summit. Me gustaría a los dos, Carlos, preguntarles un poco para empezar cómo ven este momento donde están tratando de generar una nueva relación con el gobierno, digamos. Hay un cambio de interlocutores. Me gustaría que como que me ayuden a afinar un diagnóstico sobre cuál es la situación actual, pensando que había como una buena relación de diálogo con Julián Domínguez, el anterior responsable de Agricultura, y quiero saber un poco bueno, identificar qué es lo que cambió en este contexto. Si querés. Bueno, Carlos, ya que estás por Zoom, te damos el derecho de poder arrancar. Bueno, buen día o buenas tardes, estamos ahí en el eje. Estamos ahí, pero Gracias por vale, la buen día. invitación. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que es un cambio de nombres propios, eh, con otro formato, digamos, con más concentración de decisión sobre el ministro de Economía y con una, en cierta forma, degradación de la Secretaría de Agricultura, pero que lo que estamos tratando de encontrar en estos encuentros, en estas reuniones que hemos tenido, en la previa con el ministro como en la posterior con los técnicos, es el diagrama, el plan que se está necesitando para poder desarrollar las políticas públicas que necesita el sector, la confianza, la certidumbre para poder invertir, para poder producir como corresponde y en consecuencia generar la fluidez de comercialización y las soluciones que está necesitando la Argentina. Ujú. Carlos, bueno, para vos, ¿qué sentís que cambió? Como, igual como decía Achetoni, también el ministerio, digamos, ahora tiene otro rango, hay otra, en el organigrama, Agricultura pasa a depender de un superministerio, pero al mismo tiempo, bueno, parece que va a haber hoy un nuevo impulso de diálogo y la pregunta es, ¿hay otras herramientas sobre la mesa? ¿Qué es lo que cambió más allá, digamos, de lo formal de los interlocutores? Muy buena pregunta. Bueno, primero agradecerte, saludar a mi, no sé si por allá o por acá. ¿Cómo anda, Carlos? Un gusto, Ustedes se che. ven casi todos los ¿Cómo anda días, Héctor? allá también, ¿no? Y Sí, bueno, y siempre un gusto estar con Carlos y con los integrantes de la mesa de enlace. Mirá, muy buena pregunta. Yendo al hueso, como se dice en el dicho, hay cambios del aspecto formal que vos has mencionado, que tienen sus pros y sus contras. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy día la urgencia es tan grande que a criterio nuestro no lo podemos detener si lo formal ha sido bueno o malo. Detenerse en este momento, si tenemos Ministerio de Agroindustria o tenemos Secretaría, y creo que queda relevado ese análisis por la urgencia. Y la urgencia muestra que sobre la mesa no hay, y lo pongo con todo énfasis, nuevas herramientas. Sí, el diálogo, se acuerda tarde el gobierno del diálogo. No hay oportunidad por la situación tan difícil de llevarse mal y hay que gestionar. Llevamos 3 semanas y no hay gestión. Es lo que apreciamos nosotros, sobre todo para el sector. Es importante aclarar esto. El contexto para la producción y para las economías regionales no hay gestión. Voy a hacer un resumen. A ver, reflexionemos juntos. ¿Y qué es lo que hay hasta ahora? Una situación de ajuste. Otra cosa es ver si estuvo bien hecho, mal hecho, pero hoy hay un ajuste. Nosotros apenas asumió Massa, el señor ministro de Economía, desde Coninagro le presentamos al otro día los 5 puntos que inclusive forman parte con la mesa de enlace. claro. Los 5 puntos esenciales que tienen que estar sobre la mesa y creo que con esto te estoy tratando de responder porque es un momento de diálogo y un momento de propuestas. Es muy duro lo que estamos viviendo. No se llega a fin de mes y todos tenemos una responsabilidad de proponer los 5 puntos que hablan sobre la estabilidad económica, que está vinculado al problema cambiario, sobre la necesidad de un cambio
en la política vinculada al tema impositivo, ya sea tanto retenciones como todo lo que está vinculado al sistema impositivo de las economías regionales, la política fiscal, la política monetaria y la política de las economías regionales. El sector de nuestras economías pueden aportar muchísimo más dólares, me refiero a economías regionales, pero ¿sabes qué? Pueden aportar empleo. Acá la clave, y yo creo que tiene una gran ocasión el señor ministro de hacer un muy buen papel, pero tiene que cambiar las reglas de juego. ¿Y cuál es el cambio de las reglas de juego que demanda hoy la Argentina y el campo? En que tiene que haber una política de producción y de empleo. Habiendo política de producción y de empleo ahora, bueno, va a haber una mejora del salario porque la inflación no se combate con recesión, ni con tasas al 70%, ni con políticas monetaristas. Carlos Achtoni, ahora, el gobierno de alguna manera está tratando de poner sobre la mesa algún gesto que compense la imposibilidad de tomar todavía decisiones de fondo, como reclamaba también, como planteaba Carlos Gianni Soto. El secretario de Agricultura dice, bueno, por ahora no podemos ni hablar de retenciones, ni hablar de cupos de exportación. Están generando como gestos sobre el dólar soja u otros gestos como reactivar la ley de incentivos para la inversión agroindustrial. ¿Alcanza eso, digamos, como gestos para tratar de descomprimir un poco hoy la coyuntura? Lo que pasa es que no alcanza como gesto para que se proyecte una nueva campaña, ni hablar de lo que es las economías regionales que necesitan una mayor certidumbre, porque son campañas totalmente distintas, trascienden los 6 meses, trascienden las producciones anuales y son proyecciones mucho más largas y necesitan una certidumbre, pero creo que no les alcanza a ellos, porque lo que están buscando es que haya una liquidación y nosotros necesitamos tener certidumbre para poder proyectarnos, y cuando nos proyectamos seguramente que necesitamos liquidar, pero también en eso tiene que haber una resolución y una definición en cuanto a paridades cambiarias. Hemos naturalizado lamentablemente un oficial que siempre ha sido una mentira, el dólar oficial, y hemos naturalizado que haya una tensión que también es irreal de un dólar blue, que por lo general tensiona a la inflación. Entonces, me parece que es una de las herramientas que va a permitir no solo lo de Pampa Húmeda, sino también lo de economías regionales, darle una claridad superior, y más teniendo en cuenta que en economías regionales por ahí se termina o pagando retenciones sobre un producto que, si hablamos de vino, no es solo el vino, sino todo el packaging. Si hablamos de frutas secas, es todo el packaging que en definitiva termina encareciendo, y estamos hablando de que redunda en un porcentaje similar al de la soja, porque estamos hablando del producto primario que va adentro de cada situación de esas, de un 30% del valor inicial, y necesitamos que haya una claridad y que haya una posibilidad de inserción y de competitividad hacia afuera para poder exportar, y protegiéndonos, porque hacia adentro, si le permite que un brasilero ingrese proteína cárnica, a veces por necesidades de insuficiencia, porque hemos cometido nuestros errores con la carne vacuna, que ha afectado a toda la proyección de carnes alternativas, como en frutas, en vino o en cualquier otra cosa, seguramente que nos inundarían de situaciones porque no somos competitivos hacia afuera, y esa falta de competitividad también nos perjudica si los demás países pueden ingresar internamente. Yo creo que todo eso va atado, parece muy puntual de la soja. Nosotros no aceptamos que sea un dólar soja, porque toda la competitividad tiene que estar para todas las producciones, y no solo para los sectores productivos, sino para todos los sectores que importan conocimiento, servicios, lo que sea, y también para la sanidad de todos los argentinos,
que están soportando una inflación tremenda y que está destruyendo el poder adquisitivo. Carlos Yanisoto, si entiendo entonces un poco la posición que están tratando de poner sobre la mesa es que no se circunscriba la soja a cualquier tipo de beneficio que pueda haber o compensación en términos de paridad cambiaria, sino que sea un poco más general como herramienta y más extendida para dar más certidumbre a lo que sería el siguiente ciclo de la campaña. ¿Es un poco esa la idea? Indudablemente, necesitamos cambiar las reglas que el kirchnerismo ha puesto hasta ahora, que ha producido la expulsión de más de 100.000 empresas en estos últimos 14 años. Datos que tenemos que hay menos de 260, 280.000 pequeños productores. Hay expulsión de productores y hay concentración de economía. ¿Qué tiene que ver eso con tu pregunta? Y que necesitamos un plan económico, productivo, federal. ¿Por qué? Porque no solamente por una estructura constitucional federal que tiene el país, sino porque económicamente nos conviene. Y le conviene a Massa. Yo quiero hablar hoy, poner énfasis en todo lo que le conviene al ministro, porque no estamos en contra del ministro. Pero si el ministro no tiene la gallardía, la fuerza, la valentía de enfrentar a un montón de circulares, porque el gobierno ha estado manejándose no con programa económico, sino con circulares, con decretos, con instrumentos que no hacen a un programa económico, la situación desbordante va a proseguir y es una lástima porque el sector privado, la red social privada en la Argentina hoy, a pesar de sus diferencias, está unida. Fíjate, nosotros en esta semana hicimos un seminario sobre el tema pymes en Mendoza. Cerca de 60 entidades, empresas concurrieron y coincidieron en que la fuerza de crecimiento y de desarrollo está en las pymes y en el sector privado. Y la pobreza y el Estado sí es una necesidad y que el Estado tiene un rol importante para acompañar el proceso de producción y de trabajo que el sector privado puede dar. Es decir, que necesitamos un anclaje entre lo público y privado, pero tenemos que cambiar de letra. Massa tiene que animarse, tiene que tener la valentía a tener otro pulso de la realidad, porque es agotador. El productor está agotado de este ninguneo, de esta falta de medidas y de esta situación en la cual tierras más cantidades abandonadas, crecimiento, estuvo muy bien escuchándolo, te felicito en los otros bloques o el bloque anterior, cómo han crecido todos los otros países y nosotros no podemos crecer. Y bueno, entonces hay que cambiar. Carlos Sacchettoni, el ciclo continúa, como de alguna manera también mencionaron los expositores en nuestra primera charla. Hay que pagar créditos, volver a comprar semillas, pensar en los próximos cultivos. ¿Cómo sigue esto desde la visión del productor? ¿Hay capacidad para hacerlo? ¿Puede llegar a, digamos, se puede aprovechar en parte este contexto favorable que tiene el agro por los precios internacionales? Yo creo que tenemos condiciones en un momento bisagra, en donde si no entendemos por dónde tiene que continuar la situación, vamos a estar mucho peor. Y si entendemos, rápidamente vamos a estar mejor y rápidamente vamos a estar generando ese dinamismo, ese desarrollo y ese progreso que necesita tanto el sector productivo como toda la Argentina. Como decía Carlos, yo creo que Sergio Massa se debe animar a esa situación yo apunto a la generalidad. Me parece que el arco político debe hacer un alto en el camino en un momento tan complicado de la Argentina y comprometerse a generar en este 2022 las políticas públicas que delineen
sea quien sea el que tenga que gobernar, la política para adelante, pero principalmente que gobierne quien gobierne, tengan una hoja de ruta, un objetivo que lo tengan que cumplir, que lo delineen con todos los sectores privados, que seguramente que vamos a estar propendiendo al desarrollo propio, al desarrollo de las familias, al desarrollo de la sociedad y por ende el desarrollo de la Argentina. Yo creo que ahí está la clave, que se dejen de pelear los políticos, porque en ese show van saltando de proyecciones de llegar al 2023 a una campaña y cuando llegan, en vez de pensar en un desarrollo de políticas públicas, empiezan a generar las especulaciones y las estimaciones para continuar en el 2025, para llegar a otros que no han podido llegar y en definitiva, hoy 2022 la gente la está pasando mal, necesita la población de ese despojo de egoísmo de la política y que entre todos podamos confeccionar una política que realmente nos permita no solo llegar al 2023, sino tener un progreso y un desarrollo que los otros países, no hace falta irse muy lejos, no tienen inflación, no tienen dualidad cambiaria ni tienen retención y les está yendo mucho mejor. Por ahí las retenciones se han argumentado y fundamentado que deben de existir para poder darle un precio diferenciado y desanclado del precio internacional a nuestra economía interna y así nos está yendo con una inflación galopante, donde hemos restringido exportaciones y lo único que ha servido es para que se nos caigan los precios al productor primario, pero en la góndola nunca ha parado y los países vecinos no han tenido inflación. Entonces yo creo que la receta está cerca y ojalá que toda la clase política tenga esa gallardía de enfrentar y por ahí desprenderse de las aspiraciones y hacer las cosas que queden en la historia porque las hicieron por todos los argentinos y no por apetencias propias. Les hago como última pregunta, un tema que mencionamos, también lo mencionó creo que Jorge Ingaramo en la charla previa, y es que el Congreso de alguna manera retomó un poco parte de la agenda que tenía pendiente con el agro, que es esta ley para generar estímulos que tiene algún tipo de corrección fiscal. ¿Eso como gesto de la política alcanza o hace falta más? Les pregunto a los dos, Carlos Sachetón y Denis Soto. Yo creo que ese es el camino. Ese Ese es es el uno de los camino. caminos Ujú. fundamentales que nosotros teníamos mucha esperanza este año y que lamentablemente, mira, estamos en agosto, pero nunca es tarde. Tratar la ley del Consejo Agroindustrial es un acierto porque es un aspecto fundamental en el cual va a potenciar las posibilidades de la exportación y posibilitando la exportación va a animar al tema empleo. Nosotros tenemos que buscar valor agregado, exportarlo, si no estamos comprando mano de obra extranjera. Por lo tanto, es una de las leyes, pero también la ley que está vinculada o el proyecto de la ley que está vinculado al tema de seguridad que se mencionó, fundamental. Nosotros del Coninagro tenemos 2 empresas líderes en el tema seguro, en el cual nos hemos trabajado muchísimo en ese tema. No se puede que el productor quede a cielo abierto frente a las problemáticas climáticas tan severas y de allí la ley de emergencia que está desactualizada totalmente, le sale mucho más caro al Estado salir a tapar agujeros con sectores que quedan devastados por las inclemencias climáticas. Por lo tanto, si el Congreso comienza a tener esta responsabilidad cívica, civil, en el respaldo a la actividad productiva, por lo menos salir un poco de esta discusión que han metido al aparato productivo entre el presidente y la vicepresidenta y que por lo menos el Congreso tiene vía para poder canalizar proyectos que vigoricen a la producción, al empleo y al productor. Tony, ¿coincidís con Carlos en esta visión de que es un gesto en el camino correcto? Sí, 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 creo que la presión tributaria debe ir en el camino del descenso. Uno de las herramientas es
la desafectación de los derechos de exportación. Creo que hay que trabajar, que no se puede sacar de un momento para otro, llegar a cero, y trabajar en una secuencia en donde se vayan retirando las retenciones, vaya cubriendo la parte de la demanda de esa presión impositiva, el trabajo, desafectando la asistencia, eh, y dándole las condiciones. Y una cuestión que no es impositiva, pero que en realidad es una situación impositiva de hecho, que es la dualidad cambiaria, que termina siendo más lesiva, más invasiva que las retenciones en sí, que los impuestos en sí, porque nos están sacando de la cancha de la posibilidad de ser competitivos. Entonces, yo creo que tocando estas dos herramientas estaríamos generando la posibilidad de un desarrollo totalmente distinto, de una generación de empleo como corresponde, y de una fluidez en las liquidaciones, en la inversión, porque cada uno que tiene una certeza, una certidumbre, comienza a generar la posibilidad de invertir. Y obviamente que cuando uno en estos momentos, paralizado todo, no te quieren dar precio, te dan boleta abierta porque no saben qué precio ponerte, obviamente que es difícil invertir y practicar o desarrollar una inversión cuando tenés tanta incertidumbre. Yo creo que va por ese camino, y ojalá que se pueda encontrar ese punto de equilibrio y esa desafectación impositiva que principalmente al pequeño y mediano productor lo ha ido sacando de la cancha, tanto de economías regionales como del desarrollo de la Pampa Húmeda. Bien, gracias. Agradezco a los dos, a Carlos Giannisotto, a Carlos Sacchettoni, presidentes de Coninagro y de la Federación Agraria Argentina, por haberse sumado al Agro Summit. Nos sumamos a este deseo de que, bueno, de que haya un punto de consenso y de equilibrio, porque el agro tiene hoy un contexto internacional inédito, y creo que es un gran momento para poder ver si la Argentina lo aprovecha. Es un gran momento. Ojalá que las autoridades tomen esto con esta oportunidad y tomen las medidas que todos estamos pidiendo. Gracias a los dos, Carlos. Gracias a ustedes. Ya seguimos con Agro Summit en un minuto.